Errores al instalar split para acondicionamiento de ambiente, climatización. Vamos a ver los principales tips para evaluar la tarea del técnico o para hacer de guía en una instalación. El primer error sería seleccionar mal el tamaño del split. Debemos hacer una selección correcta del tamaño de la unidad dependiendo de los requerimientos. Para ello actualmente existen herramientas gratuitas en internet que nos permiten seleccionar un tamaño. Sobre todo debemos usarlas cuando lo que se va a acondicionar es relativamente grande. Confort Empresarial tiene en su página, en la parte de herramientas gratuitas, una herramienta de cálculo bastante fácil de usar que nos da una guía del tamaño de la unidad que debemos comprar. El otro error es seleccionar mal la marca o tipo de split que se va a montar. Debemos, al hacer la compra de los equipos, tomar en cuenta el rendimiento que este va a tener. Si vemos esta tabla, la ideal sería siempre estar en la parte superior. Un equipo con un buen rendimiento es un equipo que consume menos energía. Un equipo que consume menos energía por lo general es un equipo que menos se recalienta, y un equipo que menos se calienta es un equipo que funciona mejor. Entonces el segundo error sería seleccionar mal la marca del equipo o el equipo que se va a instalar. Entonces vamos a tomar en cuenta las tablas de rendimiento, tratar de estar siempre de A para arriba para escoger un equipo adecuadamente. Recuerden los equipos inverter que nos ofrecen una relación de consumo mucho mejor con una capacidad bastante buena para lo que necesitamos. El otro error es realizar la instalación sin los manómetros. Los manómetros van a ser fundamentales para, al finalizar la instalación, verificar si el equipo quedó con las presiones adecuadas en el evaporador. Entonces realizar una instalación sin manómetros implica realizar una instalación sin al final comprobar si quedó todo adecuadamente. El segundo error es realizar la instalación sin pinza amperimétrica. Si no tenemos una pinza amperimétrica, no podemos verificar al final de la instalación los consumos del equipo. Un equipo que consume por arriba de la recomendación del fabricante es un equipo que va a calentar, y un equipo que calienta es un equipo que se daña más rápido. Entonces debemos realizar una verificación al final de la instalación con la pinza amperimétrica. Eso lo vamos a realizar midiendo el consumo de corriente de la unidad y comparándolo con la placa. Otro error es hacer la instalación sin tener bomba de vacío. Si realizamos la instalación del aire acondicionado sin bomba de vacío, vamos entonces a hacer una instalación incorrecta porque no vamos a evitar la humedad en el equipo. Entonces vamos al otro error más común: no tener nitrógeno. Esto es relativo. Vamos a explicarlo con la siguiente pizarra. Y una vez vamos a explicar lo que hemos visto en la siguiente pizarra. Entonces hemos hablado de la instalación de un split. Vamos a dibujar rápido para tratar de explicar los tips que hemos visto. Tenemos la unidad condensadora y tenemos la unidad evaporadora. ¿Qué ocurre? Vamos a tener una unión entre ambas unidades. Vamos a colocar acá. Después vamos a ver lo de los sifones, las otras cuestiones. ¿Qué ocurre? Al finalizar la instalación, nosotros tenemos la posibilidad de medir, cuando hablábamos de los manómetros, de medir la presión que queda al finalizar. Esta presión va a depender pues del refrigerante que se use. Entonces necesitamos manómetros para poder verificar que la instalación queda con las presiones adecuadas. Esto lo vamos a ver en los próximos tips con los valores de presión adecuados. Otra cosa de la pinza perimétrica es que la instalación va a estar alimentada en algún sitio por corriente eléctrica. Entonces, después de hacer la instalación, debemos verificar que el valor de corriente del equipo es el adecuado. Para eso necesitamos la pinza perimétrica. Agarramos la pinza perimétrica, la colocamos en el modo de amperaje. Tenemos videos que explican cómo hacerlo. Medimos el amperaje de la instalación y ese amperaje debe ser comparado con el consumo regular de la instalación. El amperaje
debe ser comparado con la placa del equipo, consumo de la instalación. En algunos tienen el consumo regular, lo llaman RLA en las placas, y el LRA también lo colocan como el consumo de arranque. Nos va a interesar el consumo regular en esta parte. Cuando hablábamos de nitrógeno, en el último tip, es relativo el uso del nitrógeno. Sin embargo, lo colocamos en un error para hacer énfasis en lo siguiente. Recuerden que cuando vamos a hacer una instalación, estas dos tuberías vienen aparte y nosotros vamos a tener que unirlas. Vamos a tener que unir las tuberías en algún momento. Cuando unimos las tuberías, después que hacemos la unión y vamos a poner a punto el sistema, antes deberíamos verificar si no quedaron fugas al hacer estas dos uniones. Sobre todo más aún cuando hubo una modificación de las tuberías, sea que fueron recortadas porque se necesitaba menos tamaño o porque fueron alargadas. Entonces, una verificación con nitrógeno es muy bueno porque nos garantiza que no existan fugas en estas cuatro uniones. Sin embargo, también podríamos usar, sale un poquito más costoso, también usar refrigerante del mismo tipo que vamos a poner. Aunque ya no es una buena práctica usar refrigerante, pues es una alternativa. No es una buena práctica porque todo lo que sea desperdiciar gas, pues es una mala práctica. Comprobar que no haya fugas es muy importante, sobre todo en los equipos. En todos los equipos va a ser importante, pero sobre todo en los equipos de 410A es muy importante, porque recuerden que si ponemos a funcionar el equipo y existe una fuga, vamos a tener un inconveniente que cuando sale parte del 410A, cuando se escapa 410A, mayormente la recomendación es volver a colocar toda la carga desde cero. ¿Por qué? Porque el refrigerante 410 es una mezcla y cuando fuga es a veces complicado colocando simplemente refrigerante volver a los puntos adecuados de la mezcla. Entonces con el 410 es bastante importante. Otra cosa, comprobar la fuga siempre antes de encender el equipo. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son de presión baja. Estas dos líneas son de presión baja, ambas. Esta y esta son de presión baja. Entonces la mayor presión la tendríamos cuando el equipo esté apagado. Si el equipo está apagado vamos a tener mejor presión para probar. Entonces siempre probar fugas con el equipo apagado es mucho mejor, y además que tenemos la ventaja que no vamos a desperdiciar el líquido. Es mucho mejor porque no tendríamos presión baja, sino tendríamos presión media. La presión media se logra cuando el equipo está apagado, la baja cuando el equipo está encendido, porque estas dos líneas son de baja. No tener refrigerante 410A o el refrigerante que vamos a usar al momento de la instalación es un error, porque si el equipo le llega a faltar un poco de carga, pues no podríamos en el momento hacer la reposición. Entonces, no tener refrigerante al momento de hacer la instalación, pues sobre todo para el técnico que va a realizarla, es un error. Si va a hacer la instalación una persona que regularmente no trabaja refrigeración, pero tiene sus equipos, pues bueno, pues no tener refrigerante puede ser común. Sin embargo, la recomendación es tener refrigerante si es un técnico quien va a hacer la instalación del equipo. Destapar las tuberías antes de la instalación. Estamos hablando de las tuberías que va a tener el equipo. Por lo general estas tuberías vienen selladas de fábrica y destaparlas antes de la instalación no es una buena práctica. Podemos contaminarlas internamente. Modificar los aislamientos de las tuberías. Estas tuberías vienen con un aislamiento para mejorar el rendimiento del equipo. Modificar los aislamientos que vienen originales o colocar las tuberías sin los aislamientos se considera un error porque perjudica el rendimiento del equipo. Trabajar las tuberías de forma inadecuada, trabajar las tuberías mal, cortar las tuberías con cegueta, no hacer las soldaduras adecuadamente, se considera un error porque podemos contaminar el equipo internamente. Modificar los diámetros de la tubería. Vamos a explicar acá un momentico. Muchas veces la longitud original del equipo, borramos acá, muchas veces la longitud original que traen las tuberías del equipo no alcanza para comunicar la unidad evaporadora con la unidad condensadora. Estas longitudes pues varían, están alrededor de los 4 metros, depende de lo que de la marca que vamos a usar. Si en caso que tengamos que alargar las tuberías, ponerlas más largas, entonces lo que se recomienda es seguir usando el mismo diámetro, al menos que el fabricante te diga lo contrario, usar el mismo diámetro de la tubería.
¿Por qué? Porque es una mala práctica. Como alargamos la tubería, el técnico, para no realizar recarga, para el técnico ahorrarse refrigerante, pues una técnica que es una mala práctica es disminuir el diámetro, bajan el diámetro para no tener que meter nuevo refrigerante. Como se está colocando la tubería más larga, entonces ellos quieren compensar el hecho de poner una tubería más larga, compensar la presión bajando el diámetro de la tubería. Esto es una mala práctica porque va a ocasionar pérdidas energéticas en el equipo. El compresor, va a consumir más corrientes. Toda práctica que haga o toda causa que toda aquella mala práctica que origine una pérdida de eficiencia es una práctica que va a perjudicar la vida útil del compresor, porque vamos a tener que consumir más potencia, y siempre que consumamos más potencia tenemos ineficiencias, y con las ineficiencias vienen los calentamientos, y con los calentamientos la degradación de los componentes. Entonces, disminuir los diámetros es una mala práctica. Aumentarlos también es una mala práctica, porque tampoco nos interesa tener diámetros excesivos acá. Entonces, lo mejor, al menos que el fabricante lo mencione, es dejar los diámetros originales, ya sea que se alarguen o se acorten las tuberías en la instalación. Instalar el condensador en un mal sitio. Bueno, la instalación de la unidad condensadora, por aquí sabemos que va a salir el aire. Vamos a borrar esta parte. Va a salir el aire caliente por la unidad condensadora. ¿Qué ocurre? ¿Qué tips tenemos que tener para hacerle la ubicación? Lo mejor es si puedes seleccionar un lugar que esté a la sombra, mucho mejor, si es posible. ¿Por qué? Vamos a resguardar el equipo de la lluvia y vamos a resguardar el equipo del sol. Resguardar el equipo del sol es bueno porque vamos a bajar los consumos energéticos del compresor. Si podemos colocar el equipo a la sombra, pues mucho mejor. No con ello estoy diciendo que vamos a ponerle techos a cada unidad, no, pero si el techo está muy por arriba y nos da sombra, y podemos seleccionar entre un lugar que da sombra y un lugar que da sol, escojamos el lugar que da sombra porque vamos a bajar los consumos de corriente del compresor. Y de nuevo aplicamos, si bajamos los consumos de corriente, si la corriente baja, entonces aumenta la eficiencia del equipo, y si la eficiencia aumenta, lo más seguro es que la temperatura baje, y si la temperatura baja, entonces la vida útil del equipo va a aumentar. Entonces, esta es si podemos colocar el equipo en un lugar donde haya más sombra, lo hacemos. Otra cosa es que el aire que sale, que va a sacar el equipo, salga sin problema. No colocar unidades condensadoras de otros aires acondicionados tan cerca, que ese punto donde vamos a colocar el condensador tenga la temperatura ambiente, que no tenga una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Si podemos entonces ubicarlo en un sitio más alejado de las unidades condensadoras de otros, mucho mejor. Entonces vamos con el otro error: instalar el evaporador en un mal sitio. Vamos entonces a la pizarra a explicarlo rápido. La unidad evaporadora, la llamamos unidad evaporadora, vamos a borrar un poquito acá. Llamamos unidad evaporadora a la consola que está dentro de la habitación, dentro de la oficina, ¿verdad? Y es por donde va a salir el aire frío. Ubicar la unidad evaporadora, pues es muy importante, sobre todo respetar la altura con el techo, que debe ser, pues yo diría que mínimo 20 centímetros, entre 15 más de 20 centímetros. Hacer sifones. Para esta parte es tan importante que tenemos un video especial para los sifones. Otro error común es el desagüe. El desagüe, nunca puede haber un nivel del desagüe, aquí lo explicamos en esta figura, nunca puede haber un nivel del desagüe por encima de la unidad evaporadora. Ni cerca ni lejos, no puede haber ningún nivel de la salida del agua por encima de la unidad evaporadora. Y bueno, y siempre pues tratar de colocar el desagüe de la mejor manera, en ubicar las tuberías en los sitios más adecuados. No seleccionar bien la parte eléctrica del equipo. Podemos explicar esta parte. Habíamos explicado que existe un consumo al inicio, un consumo regular del equipo, que es el consumo que siempre va a tener, y tenemos un consumo al arranque. Para seleccionar las instalaciones eléctricas vamos a usar siempre, por lo menos lo que es el breque, vamos a usar siempre el consumo al arranque. Siempre el breque que vamos a usar tiene que estar, la parte eléctrica, siempre tiene que soportar la corriente de consumo al inicio de que el equipo está encendido, al inicio del encendido. Entonces vamos a usar el LRA para seleccionarlo, siempre por encima. Si tenemos un consumo al arranque, por ejemplo, de 15 amperios,
por un ejemplo, tenemos que seleccionar un breque de más a 15 amperios, de 20 amperios para arriba. Tampoco lo podemos seleccionar muy alto porque entonces va a tardar bastante en disparar. Cuando dispara los breques van a disparar cuando el consumo es excesivo. Entonces no podemos ponerlo por debajo porque cuando el equipo entonces tenga el arranque se va a caer el breque. Entonces nos interesa que el breque nos cuide el equipo, pero que tampoco esté sobredimensionado, porque si va a tener valores de corriente muy altos para disparar, nunca va a disparar. Entonces ojo con seleccionar bien el breque que se va a colocar en la instalación. Si solamente tenemos el RLA, o sea, si solamente tenemos el consumo regular de la instalación, podemos multiplicarlo por 5 o 6 para encontrar un LRA y ahí sí seleccionar la unidad, el breque mejor que se ajuste a las necesidades. Vamos con el otro video. No verificar el consumo total de corriente de la unidad. Esto es muy parecido podemos tener la pinza perimétrica, pero al finalizar la instalación y poner a funcionar el equipo, debemos verificar el consumo de la instalación para saber si todo quedó funcionando correctamente. Verificar la presión de baja con el manómetro. Esto se explicó al comienzo. Vamos a tener como referencia para si trabajamos con R22, entonces la presión debería estar cercana a los 65 psi. Si trabajamos con R22, también depende de la temperatura que tengamos, pero tenemos que estar cercano a los 65 psi. Si trabajamos con R410, pues deberíamos estar cercano a los 120 psi. Entonces, al finalizar la instalación, debemos, si nosotros mismos estamos haciendo la instalación, hacer la medida de presión con los manómetros. Y si somos clientes y estamos viendo lo que está haciendo el técnico, debemos decirle al técnico, obligar que haga la verificación de presiones para saber que la instalación quede correctamente. No completar la carga en caso de ser necesario. Esto puede ocurrir sobre todo cuando tenemos fugas o cuando hemos alargado la tubería. Eso lo explicamos en la parte de los diámetros. Cuando se alargan las tuberías es probable que necesitemos después completar la carga de refrigerante. Entonces aquí tenemos dos cosas: no completar la carga o hacer la carga de mala manera, o sea, de una manera incorrecta. Entonces, si estamos trabajando con 410, siempre la carga de refrigerante se va a hacer con la botella de refrigerante invertida. Siempre se va a hacer con la botella invertida. Si trabajamos con R22, pues es más indiferente, sin embargo, se debe hacer con la botella, ¿verdad? De esta manera. Esta botella, pues no es bueno voltearla cuando trabajamos con R22. En el caso del 410 lo hacemos para que el refrigerante líquido sea quien que vaya a ir a la unidad. Aquí tenemos que hacer especial atención acá en el refrigerante 410A, porque es una mala práctica si tenemos que hacer la recarga del equipo o tenemos que completar una carga. Tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tener que encender la instalación en algún momento. Entonces es peligroso que llegue líquido, refrigerante en líquido al compresor. Entonces para ello tenemos que tener mucho cuidado con esta válvula. Tenemos que abrir muy poco la válvula y suministrar el refrigerante poco a poco, o existen válvulas que son capilares, que se colocan, algunos técnicos pues las tienen para hacer que el refrigerante entre más lentamente o entre en fase gaseosa después del capilar. Entonces acá volteamos la bombona, mandamos el refrigerante muy lentamente. No podemos abrir mucho esta bombona porque este recipiente no podemos abrirlo mucho porque tendríamos entonces peligro al encender el equipo, que llegue el líquido al compresor. Y con R22 pues no voltear el recipiente. Entonces especial cuidado cuando tenemos que recargar, y saber si falta refrigerante lo vamos a saber con los manómetros, con las presiones que habíamos dicho, de 65 en el R22 y de 120 en el 410. Entonces con los manómetros sabemos si falta refrigerante. Y como también tenemos pinza amperímetrica, la pinza amperímetrica también nos va a ayudar a saber si falta gas, porque si los consumos de corriente están muy bajos, si el amperaje es muy bajo, también es un síntoma de que falta refrigerante. Completar la carga incorrectamente, ya lo explicamos, que es no usar los equipos adecuados para la recarga. No buscar posibles fugas en las 4 uniones, ya lo explicamos cuando dijimos que el nitrógeno es una herramienta importante. Se puede tener nitrógeno, se puede tener los mecanismos, pero hay que buscar la fuga del equipo, ojo, antes de encenderlo.
porque las dos líneas que tenemos son de baja. Entonces es más fácil conseguir las fugas cuando hay alta presión que cuando hay baja presión. Entonces vamos a tratar de buscar las fugas metiendo un gas con el gas ya sea nitrógeno, entonces con el equipo apagado, o si estamos usando refrigerante del mismo tipo de la instalación, que no es recomendable, pero si lo estamos haciendo con el equipo entonces apagado. Después de hacer la instalación debemos verificar, en el caso que sea un equipo on-off, debemos verificar si el equipo apaga. Eso lo vamos a hacer colocando el control, lo podemos poner en 26 grados centígrados, esperamos un momento y si el equipo es on-off, un equipo que apaga, cuando alcanza la temperatura, el equipo debe alcanzar la temperatura de 26. Si fue seleccionado correctamente, rápidamente debe alcanzar la temperatura de 26 que hemos puesto en el termómetro y apagar. Si nosotros colocamos el termómetro con el control en 26 y el equipo trabaja y trabaja y trabaja y no apaga, ya debemos saber que el equipo tiene una falla en el sensor de temperatura. Debemos hacer esta verificación porque esta falla se va a presentar inmediatamente después que el técnico abandone el equipo. Entonces debemos verificar antes de entregarlo al cliente si el mensaje lo está viendo un técnico. Si lo está viendo un cliente, el mismo cliente debe hacer la verificación para saber si el equipo queda trabajando correctamente. Y bueno, verificar las velocidades de la turbina que funcionen perfectamente también es un tip que debemos hacer antes de entregar un equipo. Pues bien, estos eran los errores más comunes que se cometen cuando se hace una instalación de aire acondicionado, o los tips más importantes que debemos tomar en cuenta.